Amigo agricultor, es importante reconocer que existen otras zonas también donde se desarrolla la agricultura, que con determinado tipo de tecnología, innovación y modelos de negocio han alcanzado buenos resultados. Esto significa altos ingresos, bajos costos y por lo tanto elevadas ganancias. Amigo agricultor, elevadas ganancias conllevan a una mejor calidad de vida y existen profesionales que se han dedicado a liderar diversas organizaciones del sector y que con su participación éstas han llegado a sobresalir. En esta oportunidad, el programa Impulsagro, hablando con expertos, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de San, presenta al experto y profesor Jorge Lazo Zúñiga, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Bienvenido, Jorge. Prosiguiendo el desarrollo de esta conferencia, en esta segunda parte, heredando los conocimientos que hemos obtenido en la primera parte, vamos a desarrollar el modelo estratégico de rentabilidad agrícola. ¿Qué significa esto? En el año 1918, ese señor que está ahí y que ahora les está hablando, se puso a pensar cómo establecer un diagnóstico muy rápido de qué está pasando en la agricultura. Y entre idas y venidas y desarrollos de noches, finalmente desarrollé este modelo. Creo que no lo dije antes, pero yo soy de Arequipa, me crié en la irrigación Santa Rita de Sihuas, casi toda mi vida. Y me desarrollé como agricultor en Ica. Entonces, este modelo sustenta, primero quiero desarrollar el sustento teórico. ¿Por qué es que este desarrollo de este modelo? Basado en la primera parte, la demanda o cómo se utilizan los productos agrícolas, se utilizan en 4 formas los productos agrícolas: en alimentos, en forrajes, en combustibles y en materias primas. Esa es la demanda que existe en los productos agrícolas a nivel mundial. Todo se enmarca en eso. Pero esta demanda o utilización de productos agrícolas, ¿por qué está impulsada? ¿Qué influye en esa demanda de productos agrícolas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se consumen productos agrícolas en cualquiera de las 4 formas que hemos dicho anteriormente? Y se consume porque hay una dinámica demográfica, existe ingresos disponibles por los precios y por las preferencias de los consumidores. Este arbolito que vemos acá nos demuestra cómo es pues la utilización de los productos agrícolas en el mundo. Y vamos a detenernos en cada uno de ellos. Existe demanda de productos agrícolas, en este caso para nosotros, que tendríamos 3 de los 4, que es alimentos, forrajes y materias primas. La dinámica demográfica, eso significa la población. Se prevé los 2 países que van, los 2, no países, no, los lugares en el mundo que van a incrementar su población son África y Asia. Y la India. El África, en más o menos, en los próximos 10 años, habrá 300 millones más de personas en el África. Y en la India, alrededor de 200 millones más. El resto de países o zonas en el mundo no tendrán incrementos tan significativos. Cada vez va a ser menos. Pero esta dinámica demográfica es la que nos está haciendo que el mundo consuma alimentos. Después, la otra razón por la cual el mundo consume alimentos son los ingresos. Hoy los ingresos en el mundo son mayores
que antes, que hace 10 años. En el Perú, por ejemplo, un obrero agrícola hace 10 años, perdón, un poco más, hace 20 años ganaba alrededor de $2.000 de ingreso per cápita año. Hoy está en $5.000. Entonces, esa diferencia, ¿dónde se va? A consumo. Entonces, eso, y así ha sucedido también en el mundo. En el mundo se habla hoy de un salario mínimo para todos, que asegure la alimentación y otros aspectos que requiere el ser humano. Pero la verdad es de que en el mundo los ingresos se han incrementado. Un buen ejemplo, el que les acabo de dar. El otro es el tema de los precios. Los precios en el mundo, salvo raras excepciones, no son tan volátiles. Ahora son menos volátiles, ¿no? Ya no es que antes había una diferencia sustancial, digamos, entre el precio de verano y el precio de invierno. Hoy no, porque en algún sitio del mundo están produciendo ese producto y sencillamente con el comercio internacional se lo traen. Entonces, los precios que se mantienen más estables y en el caso de los commodities, como hemos analizado, van a disminuir, permite que haya una mayor demanda. Y el otro fenómeno que influye en esta demanda de productos agrícolas son las preferencias. Y acá sí tenemos que tener mucho cuidado. Las preferencias en el mundo están cambiando y van a cambiar más, mucho más. Entonces, por ejemplo, en el Perú se consume alrededor de las 3.000 calorías que comemos al día, por decir algo, 1.400 calorías aproximadamente provienen de harinas. En un país desarrollado eso ya cambió. De sus 3.000 calorías que consumen al día, poco menos de 1.000 provienen de harinas. Tanto es así que en el nuevo desarrollo estratégico de Chile, por ejemplo, las papas, los camotes y las yucas ya no se las considera como verduras. En términos alimentarios, no se me vayan a confundir, ya no, sino como apartadores de harina. Entonces, eso significa ese gran cambio que está. ¿Y qué está comiendo el mundo? Pues, ¿cuáles son sus preferencias? Verduras y frutas. A eso está yendo el mundo. Entonces, estos 4 factores o razones que les estoy diciendo, la población, el precio, los ingresos y las preferencias, son las que gobiernan por ahora la demanda de productos agrícolas en cualquiera de sus 4 formas de utilización. A nosotros, ¿qué nos importa? Nos importa la alimentación para un mayor análisis. Bueno, entonces ya tenemos claro cómo es que la demanda en el mundo de los productos agrícolas se produce y qué la presiona. Okay. Entonces, en razón de todo esto, en el análisis que hice, encuentro 4 factores que inciden directamente sobre la rentabilidad agrícola. El primer factor es el conocimiento. El conocimiento de las cosas que podemos, pero este conocimiento no significa la tecnología, sino es qué tan preparados estamos para recibir una nueva tecnología. A ver, el promedio de años de estudio de un agricultor peruano está alrededor de 5 años. En palabras prácticas, primaria completa. Ese es el promedio nacional. Pero si usted analiza, por ejemplo, al agricultor de Villacurí en Ica, el promedio de años de estudio está casi en 15 años. Entonces, este es un tema que el Estado peruano tiene que preocuparse, ¿no? La capacitación del agricultor. Porque sin capacitación, sin esos nuevos conocimientos, no va a poder, digamos, fácilmente poder implementar la tecnología. Ya hemos visto que la tecnología
es una de las estrategias importantes para el desarrollo agrícola del mundo, la tecnología. O sea, ¿por qué cambiar de sistema de riego? Pero no cambiar como podíamos pensar antes, o en el valle, o en la irrigación Majes. Majes se construyó con la única finalidad, y así está escrito en todos sus libros y manual, de ahorrar agua. Si usted analiza todo el desarrollo estratégico antes de la construcción de la irrigación Majes, todos, exclusivamente todos, hablan de ahorrar agua, ahorrar agua. Es más, las parcelas se vendieron diciendo que se iba a ahorrar agua. Pero ese ya no es el tema. Ahora es una consecuencia. Lo que necesitamos es manejar la nutrición a través de ese sistema de riego. Pero ¿eso qué implica? También otras variedades, nuevas tecnologías de producción, por ejemplo, podas, control de plagas, etc. Entonces, esa tecnología tiene que ver con la rentabilidad. Otro tema que tiene que ver con la rentabilidad es la gerencia, que es la capacidad de la toma de decisiones que debe tener el agricultor para ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, una toma de decisiones importante que tiene que hacer es la asociatividad. Con eso, eso le permitiría a los agricultores dar un paso hacia adelante en la cadena de valor. ¿Hacia dónde? Hacia el proceso y la distribución donde existe la mayor rentabilidad del producto. Esa toma de decisiones son pues gerenciales. Y la última relación de esta rentabilidad es la inversión. Recordemos que uno de los problemas que tiene el Perú es el escaso financiamiento, lo cual no le permite ser rentable en el largo tiempo. Bueno, este es un tema que también tiene que ver con la rentabilidad directamente de inversión. Obviamente, no significa que entre más inversión, más rentabilidad. Alguna relación hay, pero no es directa. No es directa. Entonces, todos estos 4 factores es lo que propone Ibera, ¿no? Ibera dice que existe una relación directa entre la rentabilidad de los cultivos y el requerimiento de conocimiento, tecnología, gerencia e inversión, por las razones que he explicado. Luego, en mi análisis, dije, pero ¿cómo clasifico a los productos agrícolas? Entonces, al final de un largo análisis, encontré que existen 5 grupos de productos agrícolas que pueden ser clasificados de acuerdo a su rentabilidad y los podemos poner ¿en qué? En una pirámide. Y se me ocurrió hacer esta pirámide. Esta es la pirámide de la rentabilidad agrícola. Como vemos, en la cúspide de la pirámide se encuentran las semillas y los nutracéuticos. Hoy, el coronavirus, ya se dio la orden en Estados Unidos y en Europa, el uso de un derivado de la quina, del árbol de la quina. Ese es un nutracéutico. Por supuesto, imagínense si cada pastillita valga 10 centavos, ¿cuántas pastillitas van a salir de un árbol? Entonces, con 10 árboles tiene arreglada la vida. Esa fue la rentabilidad de un nutracéutico y también ahí están las semillas. En segundo lugar tenemos las flores, los plantines y madera de alta calidad o productos que se pueden procesar, por ejemplo, la cochinilla. En tercer lugar tenemos a las frutas frescas y procesadas y también acá entra la palma aceitera, pero cuando el agricultor se integra hacia adelante, o sea, cuando es parte del proceso. En el cuarto grupo tenemos a las hortalizas y algunas tuberosas. Acá no está incluida la papa. Está incluido el camote y parte de la yuca y qué sé yo. Y finalmente, en la base de la pirámide tenemos a los commodities. Pastos, papa, leche fresca, madera de poca calidad, arroz, trigo, cebada, etcétera, 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 etcétera. Esos son la base de la pirámide. Luego de ya tener clasificado los productos de acuerdo a su rentabilidad, lo represento así, ¿no? O sea, la rentabilidad
de los cultivos disminuye de acuerdo a la ubicación que tienen dentro de la pirámide. Yo en ningún momento he dicho que los commodities no son rentables. Sí son rentables, pero poquito. Acá está. Y si usted va ascendiendo en la pirámide, como ve, la rentabilidad también se va incrementando hasta llegar a la máxima rentabilidad que se supone es producir semillas y nutracéuticos. Entonces, por el lado de la rentabilidad, el tema es así. Si usted produce leche y sus vacas producen 35 litros promedio a año, entonces sí va a tener alguna rentabilidad. Pero si producen, yo creo que 20, 25 litros, o está muerto o está sobreviviendo. Esa es la verdad. Entonces, esto es el tema que tiene que ver con la rentabilidad. Por el otro lado, tenemos que ver el tema de los 4 factores que habíamos analizado en la lámina anterior. Por ejemplo, el conocimiento, la tecnología. Producir semillas y nutracéuticos requieren un máximo de conocimientos, tecnología, gerencia e inversión. Producir pastos no requiere, pues, tantos conocimientos, ni tanta tecnología, ni tanta gerencia. Entonces, en este caso, se vuelven inversos. Los commodities requieren menos de estos 4 elementos y si usted va subiendo, se va requiriendo más de estos 4 elementos o 4 factores que producen la rentabilidad o que tienen que ver con la rentabilidad. Entonces, esta lámina nos ubica claramente en, por un lado, qué tan rentables son los productos en el lado izquierdo o derecho de su pantalla. Y en el lado derecho tenemos cómo es la relación con la producción de los factores que determinan la rentabilidad. Entonces, para que quede claro, la cúspide de la pirámide es más rentable, pero también requiere más conocimientos, más tecnología, más gerencia, más inversión. Y la base de la pirámide es la menos rentable y por tanto también requiere menos conocimiento, menos tecnología, etc. Esto es el modelo en síntesis. Pero analicemos a ver si es verdad, o sea, cómo es que llegué a esto. En esta lámina podemos ver 2 cosas. A mí me gusta mucho, porque es la parte más sencilla de este. La pirámide también nos da una relación a las áreas productivas. El Perú, por ejemplo, es un productor de commodities, pero no es extensivo. O sea, no lo produce como en la Argentina, pues un productor de soya en la Argentina tiene mínimo 1000 hectáreas, en el Perú tiene 5 hectáreas. Entonces, existe una relación entre lo que produces y el área que tienes. Los commodities obviamente son para áreas, grandes áreas, extensivas. Y cada vez que subes en la pirámide, el área se puede ir reduciendo, ¿no? Tanto es así que las semillas y los nutracéuticos son intensivos. O sea, una hectárea de árbol de quina, por decir en un figurativo, que produce el producto que está controlando ya, que ya en Estados Unidos la FDA ha recibido órdenes para que se use en humanos. Imagínense pues la rentabilidad de eso, ¿no? Entonces, que quede claro, la pirámide, la ubicación de los productos en la pirámide también determinan el área en la que se debe producir. Y por el otro lado, tenemos el índice G o estado de ánimo o felicidad. Hoy en el mundo, a las naciones ya no se las evalúa por el ingreso per cápita, sino se las evalúa por el G. ¿Qué tan feliz es ese mundo? Y obviamente, los que producen semillas y que tienen mayor rentabilidad serán más felices. En cambio, los que producen commodities siempre estarán, como se dice en verbo peruano, agujas o tristes. Esta escala de felicidad nos denota claramente dónde está cada uno de los productores.
en el Perú. Lamentablemente, como veremos más adelante, la gran masa productora del Perú está en el estrato de agujas, como veremos ahora. Bien, para poder representar el MERA en forma gráfica, yo, porque en pirámide era imposible ya ponerle números, me permití dividir la pirámide en dos partes. Y una de las partes es la que se vuelve la representación del MERA. Entonces, a partir de ahora, el MERA se va a representar en forma técnica en media pirámide, porque una pirámide completa es imposible de ponerle números. En cambio, en esto sí nos permite ponerle números. Y acá tenemos algo interesante. En el Perú, ya hablando de Perú, existen 158 cultivos. Eso es todo lo que se produce en el Perú. Bueno, probablemente nos falten 3 o 2 más, pero ya no importa. ¿En qué área? El Perú tiene en producción 4.400.000 o cerca de 4.400.000 hectáreas. Para ser exactos, 4.370.000 hectáreas existen en el Perú en producción. ¿Y eso qué nos da? ¿Cómo está el MERA productivo? A ver, el Perú, de esos 4 millones de hectáreas que existen en el Perú, el 67% de esa área está dedicada a producir commodities. El 20% de esa área está dedicada a producir hortalizas y tuberosas. El 11% de esa área está dedicada a frutas procesadas, frescas y palmas de tierra. El 1% de toda esta área, que más o menos serían 43.000 hectáreas o 45.000 en todo el Perú, está dedicada a flores, plantines, maderas, etcétera, 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 que tienen proceso. Y en semillas y nutracéuticos, ¿cuánto tenemos? No es que sea cero, pero es tan poca el área que ni siquiera la toma en cuenta. Esta es nuestra realidad peruana. O sea, somos un país dedicados a producir commodities. Y en la escala de la rentabilidad, ¿ustedes se acuerdan quiénes eran los menos rentables? Los commodities. Entonces, por ese lado estamos fregados. Pero a ver, analicemos ¿a qué están dedicados pues esos 158 productos? Primero, en el lado derecho, quiero mostrarles que esta es la curva de incremento de áreas productivas en el Perú. Como ven, hasta el año 95, 94, el área casi no se movía desde el año 65. Estuvo ahí, inclusive bajó. Pero a partir del 95 o 94 aproximadamente, comenzó a incrementarse las áreas. ¿No? Terriblemente. Y por otro lado, estos son los productos, pues, de los 158 productos. ¿A qué nos dedicamos los peruanos? Café, arroz, pasto, papa, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las áreas. Esta es la curva, como ustedes ven, este es el MERA de los 158 productos. Pero yo lo he querido resumir acá mucho mejor. Solamente vamos a analizar los 10 productos más importantes para el Perú. Recordemos que en el Perú tenemos 4.370.000 hectáreas en producción. De esos 4 millones, los 10 primeros productos ocupan 2.600.000 hectáreas. Eso significa el 61%. O sea, los 10 primeros productos a los que nos dedicamos los peruanos significa el 65% del área. Y el resto al 39%. ¿Queda claro? Con esto creo que ya más claro ni el agua. Pero acá tenemos de los 10 primeros productos, no quiero que nos confundamos, este MERA de acá está referido a los 10 primeros productos. Y como vemos, de los 10 primeros productos, que es el 60% del área productiva en el Perú, está dedicada en un 86% a commodities.
Solo un 8% a hortalizas y un 6% a frutas. O sea, el 60% del área dedicada a la producción agrícola del Perú, representada por 10 productos, de esos 10 productos, casi 9 u 8 son commodities. Por eso estamos como estamos. Esta es nuestra realidad salvaje y dura, ¿no? Imagínense, de los primeros 10 productos más importantes en producción del Perú, 8 son commodities, o sea, los menos rentables. Y eso nos lleva a este análisis que hizo en el año ya 17 el doctor Carlos Amati León, exministro de Agricultura. Solo quiero que tomen como referencia la parte esta del lado derecho. En ese año, con 180.000 hectáreas en agroexportación, puestas en la agroexportación, se produjeron alrededor de 6.000 millones de dólares exportados. Pero el Perú importó también productos, soya, trigo, maíz, azúcar, arroz. ¿Y eso cuánto significó? 4.760 millones de dólares. Pero si estos 4.750 millones se transformaran en hectáreas, ¿cuánto significaría? 2.570.000 hectáreas. Entonces, miren cómo 180.000 hectáreas dedicadas a la exportación tienen el peso suficiente en ingresos a 2.760.000 hectáreas. ¿Qué les parece eso? Esta lámina nos muestra el comportamiento, o sea, qué va a crecer en el mundo a largo plazo. Por ejemplo, la tierra agrícola ya no se va a implementar en el mundo. La tierra agrícola es esta. Según la FAO, dice que eso no se va a implementar. ¿Por qué? Porque ya no hay más tierra agrícola. O la que queda en Latinoamérica, en Latinoamérica, bien dicho, es muy poca. Entonces, más área ya no tenemos para dedicar a la agricultura, salvo que sigamos depredando la selva y todo eso, ¿no? Es una salvajada. Pero más área no tenemos. ¿Qué sí tenemos? Población creciente. Eso sí tenemos. Recuerden que el África va a crecer en 300 millones más hacia el 2030. El África en el 2030 aproximadamente será 1.000 millones de pobladores. Latinoamérica está como en 640 millones y no van a crecer mucho. Entonces, en términos generales, toda Latinoamérica, exceptuando Estados Unidos y el Canadá, no llegamos pues a los 600 millones de pobladores. El África, por casi poco, en 10 años casi va a ser el doble. Pero sí que se va a implementar la productividad. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no revertimos, perdonen que retrocedan, no lo suelo hacer, si no revertimos esta matriz productiva y emigramos de los commodities, que es nuestro mal, a estratos superiores en esta pirámide, seguiremos siendo pobres. No hay forma. O sea, no hay forma, a menos que cada agricultor dedicado a commodities pues tenga ya pues 500 hectáreas. Y eso en el Perú no va a suceder. No hay forma. Entonces, ¿qué nos queda a los peruanos para ser más rentables? Solo nos queda emigrar en esta pirámide. No hay otra alternativa. Así de claro, así de sencillo. Permítanme regresar a mi cuadro. ¿Y eso qué significa? Eso significa ser más productivos.
y ser más productivos. ¿Recuerdan ustedes las primeras láminas que habíamos visto? ¿Qué era ser más productivos? Bueno, era pues poder usar tecnología, poder usar conocimiento, poder tener gerencia y poder tener inversión. Eso es ser más productivos. Pero ¿cuáles van a ser las tendencias en el mundo? O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? Porque es bueno, es bonito y fácil decir, bueno, pues usted tiene que subir en la pirámide, pero el mundo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuál es la tendencia del mundo? Bueno, la tendencia en la India es aumentar los cultivos, no tanto, bueno, la ganadería también. En el África están fregados, no tienen ni potencial para aumentar sus cultivos ni su ganadería. Bueno, acá hay un serio problema de conocimientos. Y en Latinoamérica, donde estamos nosotros, ¿qué se va a implementar? Efectivamente, en Latinoamérica se va a incrementar dos cosas. Los cultivos, como ven, la diferencia hacia el 2028, y la ganadería. Entonces, ¿va a haber crecimiento de la producción? Un poquito. Acá este es el crecimiento. O sea, básicamente en Latinoamérica, para mala suerte nuestra, el incremento de la producción se va a dar por área, o sea, por deforestación, más que por tecnología, que es esta. En Oceanía las cosas siguen igual, ellos ya han encontrado un equilibrio, entonces no hay ningún problema. En China, el incremento en la producción va a ser por tecnología. Esta. En Europa las cosas ya están casi en una balanza, igual en Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a crecer? Van a crecer la India, un poquito el África y América Latina. Lamentablemente para nosotros vamos a crecer a costa de deforestación más que de tecnología. Y los agricultores del Valle de Tambo ahora tienen una buena oportunidad para cambiar la tecnología dentro de los cuatro. Y esto es una lámina que he querido incluir por un tema de carnes, que es una alternativa productiva. Pero en este cuadro podemos ver que esta línea divide mejores rendimientos e incremento número de animales. O sea, ¿por dónde vamos a crecer? ¿Por mejores rendimientos o por incremento del número de animales? Bueno, por mejores rendimientos, como ven, crece Oceanía, América del Norte, Europa, ¿no? Todos están por acá. Pero ¿quiénes estamos por crecimiento por número? Acá está Latinoamérica. ¿Y en qué va a crecer Latinoamérica? En producir carnes. En eso vamos a crecer. Pero por número, lo cual es francamente, no sé si malo que, porque significa que vamos a crecer por deforestación, que ya está pasando en la selva, ¿no? Lamentablemente. Entonces, este redondo que ustedes ven acá nos trae malas noticias, no buenas noticias, pero bueno, pero vamos a crecer. Ahora, si a mí me preguntan por qué crecer en carnes, efectivamente, el mundo está yendo hacia el consumo de proteínas. Es inevitable un mayor consumo de proteínas de fuente animal. Entonces, requerimos más carne en el mundo. Pero el Perú tiene razas de vacunos, en este caso, preparadas para producir carne. No, no tenemos. Ninguna de las razas que nosotros tenemos en el Perú son para carne. Nosotros no tenemos Angus. No tenemos Angus. Nosotros tenemos Holstein, Braunschweig y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos no son productores de carne, esos son productores de leche.
Entonces, el rubro en la línea animal que va a incrementarse son los productores de carne, pero carne que carne especializada tipo Angus. Entonces, y nosotros tenemos, no tenemos. Bueno, hay unas cuantas vacas en el Perú de Angus que las cuento con los dedos de mi mano, pero no hay un programa, no hay una estrategia de que el Perú se vuelva un productor importante de carne, de buena carne, de carne de alta calidad, premium, tipo Angus. No hay. Ya deberíamos comenzar un programa de cambiar nada más en la sierra, el que los agricultores tengan 2 vaquitas para producir leches, como hemos visto, un descalabro, ¿no? Los empobrece en vez de ayudarles. Pero si tuvieran 2 sándwiches, yo creo que para producir carne, eso sí los va a ayudar en salir de la pobreza. Entonces, estas láminas que he presentado hasta ahora, nos representa claramente lo que estamos produciendo, pues, ¿no? Y a qué nos estamos dedicando. Y cómo es que, usando una estrategia, podríamos ser más rentables.